tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 18 de diciembre de 2023. Déjenme decirles, confesarles que este es un programa grabado y que pues no queríamos perder el hilo de la serie de programas que habíamos prometido entre Gustavo Leal y yo sobre diversas cuestiones que tienen que ver sobre el sistema de salud en México, pensiones y seguridad social. Vamos a hablar de un tema muy importante, me parece demasiado importante y que no se le ha dado la debida atención que debería tener sobre el Sistema Nacional de Cuidados y Seguridad Social. Y, por supuesto, le doy la bienvenida al doctor Gustavo Leal, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gustavo, buenas noches, gracias por estar aquí en Mirada Crítica Buenas otra vez. noches. Mucho gusto nuevamente estar con el auditorio y con ustedes. Gracias por la invitación. Oye, pues estaba yo señalando acerca del Sistema Nacional de Cuidados y Seguridad Social y que sabemos que México lo requiere con urgencia y muy especialmente, ya sabes que uno de los grupos más vulnerados y vulnerables es el de las mujeres. Y un sistema nacional de cuidados y de seguridad social pues sería una pieza muy importante de protección social. ¿Cómo ves, Gustavo? ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que la manera como ha venido creciendo a nivel nacional la urgencia por diseñar esta estructura de cuidados es algo sumamente llamativo y la cantidad de información que se ha venido generando podríamos decir, en los últimos 3, 4 años es apabullante, es sumamente sugerente. Y lo que plantea en el fondo es algo que esperamos sinceramente que la nueva administración que entre en el año 2024 asuma como una prioridad, dado el impacto que tiene directamente en beneficio sobre todo del trabajo de las mujeres. Yo creo que un primer apunte que sería muy interesante hacer respecto a a la urgencia de esta estructura de cuidados, es que en la manera en que ha venido surgiendo, pareciera haber alguna pues traspolación o transposición de universos, porque se habla, en primer lugar, de la primera infancia, se habla también de enfermos con cierto tipo de padecimientos muy complejos y se habla también de los adultos mayores. Ahí yo veo un problema, por eso decía, de transposición de los universos. Habría que esperar que en el debate que siga, sobre todo considerado que la nueva administración que entre en 24 pudiera ponerlo como una prioridad, decía, pues que se ordenara mejor cada uno de estos universos, porque la primera infancia de por sí ya es un universo enorme, los enfermos con cierto tipo de discapacidades también, y no se diga los adultos mayores. Y yo creo que aquí el debate hasta ahora ha sido muy rico, es muy generativo, pero no ha acabado de ordenar estos tres universos. Si, por ejemplo, se ven las iniciativas que se han presentado en diferentes cámaras sobre el tema, que ninguna de ellas ha sido hasta el momento aprobada, yo creo que es claro que aquí se necesita ordenar esos universos. Y yo creo que el que evidentemente en términos de la mujer sería el universo más importante, sería el de la primera infancia, ¿verdad? Yo creo que ahí podría localizarse una acción inmediata con un aparato de cuidados que fuera en beneficio sobre todo de la mujer. Ujú. Oye, en eso que estás comentando, estamos hablando mujeres, primera infancia, personas con discapacidad y adultos mayores. En realidad serían cuatro universos, digamos. Exactamente, sí, mencioné tres, sí, son Ujú, cuatro los que tú dices, sí, correcto. ujú. Ujú. Y digamos, entonces, este debate que ha habido, Gustavo, ¿cómo ves el posicionamiento que tiene, por ejemplo, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la presunta acción ciudadana contra la pobreza, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el Instituto Mexicano para la Competitividad? Como que hayan querido meter su cuchara, ¿no? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Qué opinas ahora sí que de Sí, estas instancias que han querido intervenir en este tema? creo que, como se dice en inglés, son los típicos fellow traveler, ¿no? Un compañero interesado de viaje, todos los que acabas de mencionar,
Me parece a mí que son los que más ruido han intentado hacer, hablando ellos de un sistema nacional de cuidados. Yo hablo específicamente de una estructura de cuidados armada para cada uno de los 4 universos que acabamos de mencionar. Y ellos hablan de un sistema nacional de cuidados y se precipitan al plantear el problema del financiamiento como una cuestión que correspondería al Estado. Entonces, qué bueno que me preguntas eso porque me da oportunidad de señalar que la demanda muy legítima, sobre todo de las mujeres que están hablando del costo de los cuidados por unidad de hogar, podríamos decir, ha recibido por parte de estos grupos la intención de que el Estado se haga cargo de un sistema de cuidados buscando nuevamente hablar de movilidad social y hablar de lo que sería propiamente una sustitución del sistema formal de seguridad social que tenemos ahorita. Es decir, como compañeros de viaje, como fellow travelers, que son ahorita estos grupos, de una demanda legítima, como es la de este aparato de cuidados, es interesante, sin embargo, que ellos inmediatamente traten de derechizar este debate para poner en la picota nuevamente la seguridad social y tratar de desaparecer esto como el impuesto que tanto le molesta a la derecha patronal, ¿verdad? Eso es lo que yo veo básicamente en esos grupos que tú mencionaste. Oye, y ahora hablando de estos grupos, sabemos que obviamente, pues, por un lado están las necesidades y derechos de las personas que requieren cierto tipo de cuidados, pero ¿y los cuidadores, Gustavo? ¿Y las cuidadoras? Exacto. La ventaja del debate que tenemos en México ahorita es que por primera vez se está tratando unificadamente. Estamos tratando tanto la estructura de cuidados como a los que cuidan, podríamos decir. Por primera vez se incorpora esto. ¿De dónde se incorpora esto? De la Constitución reciente de la Ciudad de México, donde por primera vez entró este asunto a un debate de la agenda pública. Entonces tenemos los dos ángulos. Es la estructura de cuidados y también la estructura de los que cuidan. Y ahí es donde el problema se vuelve doblemente interesante. En términos de la mujer, evidentemente que esta cuidadora merece el apoyo inmediato a través de un diseño, podríamos decir, lo más moderno posible para que esa carga le permita a la mujer dedicarse con un sistema bien diseñado a otras tareas laborales, como podría ser propiamente pues, su profesión. Pero, como digo, habría que separar en principio los universos que acabamos de mencionar al principio, porque cada uno es diferente. Ujú. Y aquí, digamos, en el caso de las personas que son cuidadoras, estarías poniendo en el mismo costal, por decirlo de alguna forma, a los que tienen alguna remuneración y los que no tienen remuneración. Claro que no, yo creo que eso es lo que habría, evidentemente, que distinguir, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos notado que el INEGI ha estado generando publicación muy importante, muy sólida, pero conceptualmente imprecisa. Me parece a mí que eso se debe directamente a la visión que puede tener Graciela Márquez, la persona que está dirigiendo ahora el INEGI, ¿no? Hay como una especie de inminencia de ayudar a la mujer en la visión que ella comunica en la propia documentación del INEGI. Pero yo no veo seriedad en la separación de la información. Si se revisa la información, entraría eso justamente que tú estás preguntando. Es decir, habría un universo de mujeres remuneradas por el cuidado, que serían profesionales del cuidado, y por otro lado, evidentemente, había la liberación de la mujer que al no tener ya esa carga a nivel doméstica, puede dedicarse a tareas profesionales. Hablando solo del universo, podríamos decir de la primera infancia, por ejemplo, que decíamos es uno de los que están mencionados en los 4 universos que cubren esta aspiración de una estructura de cuidados. Ya. Ahora que mencionabas a la Ciudad de México, se supone que es una de las entidades más avanzadas en esta materia, ¿no? Y que ha habido una serie de, digamos, de avances legislativos, de iniciativas, pero que aún no se han aprobado, entiendo, ¿no?
¿Cómo está la Exacto. situación ahí, Gustavo, en la Ciudad de México? Sabemos, está ahí eh, los intentos de reforma de la Constitución Política, ¿no? En 2017, creo que en febrero o julio. Luego, bueno, ahí se reconoce el derecho a al cuidado. Luego está lo que emitió el gobierno de la Ciudad de México al Congreso local, la iniciativa de ley, me refiero, del Sistema Integral de Cuidados. Esto fue el 21 de marzo de 2018. Inclusive fue formulada por organismos internacionales, por la sociedad civil, la academia, y organizaciones sociales. Pero aún está pendiente de aprobación. ¿Cómo está la situación, Gustavo? ¿Qué es lo que los ha atorado, digamos, para que se aprueben estos ordenamientos? Sí, es muy interesante porque el ejercicio de la Constitución de la Ciudad de México es realmente, lo hemos discutido en muchas áreas, por ejemplo, en el área de salud se ha discutido mucho lo que contiene esta legislación. A mí me parece que fue un ensayo sumamente enriquecedor en términos de lo posible y a mí eso me pareció un ejercicio muy pertinente. Quisiera yo compararlo un poco con lo que pasó en Chile. En Chile hay un primer intento a partir de las movilizaciones masivas que hubo hace un par de años ahí, particularmente por la situación de educación, por la situación de pensiones y por la situación de salud en Chile. Y también se convocó a un Congreso Constituyente que elaboró una constitución que en el referéndum fue echada para atrás. Ahora Chile está enfrentando una nueva versión que está completamente derechizada. Bueno, en el caso de lo de la Ciudad de México es interesante porque la Constitución abrió un debate en zonas nicho, podríamos decir, en zonas prohibidas, entre comillas, hablando, tematizando, problematizando. Y en ese sentido a mí me parece que fue muy interesante el resultado, pero entonces se plantea el problema de cuando se pasa a la materialización, que es lo que tú señalas. Bueno, en materia, por ejemplo, de salud, que nos daría también para una sola emisión, como ahora vemos en lo de cuidados, lo que salió de iniciativa de ahí no ha sido capaz de ser aprobada en ninguna instancia legislativa. Pero, sin embargo, la Ciudad de México ha operado el diseño de algunos aparatos de cuidado. Recientemente Martí Batres acaba de inaugurar uno, pero no existe todavía la materialización del alcance que estaba en la Constitución. ¿Qué es lo que lo ha detenido básicamente? Lo que lo ha detenido básicamente es el problema del financiamiento. Eso es lo que está en el centro. Yo creo que el problema del financiamiento se volvió algo muy importante para esta estructura de cuidados, porque, como digo, los universos que acabamos de señalar son muy diferentes. Por ejemplo, el cuidado de la tercera edad es muy diferente que el cuidado de la primera infancia o del cuidado de los enfermos o del cuidado de los discapacitados. Cada uno de estos universos implica un cuidado diferente. Y eso me parece a mí que requeriría una estructura de financiamiento inteligente, innovadora, que se ajustara a cada uno de los universos que se están cubriendo ahí. Y yo creo que ese es el motivo principal por el cual ninguna de las cámaras ha dado aprobación, ni siquiera tampoco el Congreso de la Ciudad de México. Tanto así que incluso hubo más en materia de este sistema. La doctora Claudia Sheinbaum anunció en cierto momento que iba a tratar, sobre todo con los sindicatos, de que se elaborara una iniciativa en materia de esta estructura de cuidados. Pasó ya esa reunión con los sindicatos y no ocurrió que se hubiera atendido esta idea que había pues anticipado la doctora Sheinbaum, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de muchos otros esfuerzos que se han venido haciendo, de tal suerte que en mujeres ha terminado señalando en las últimas semanas que lo que se va a legar a la próxima administración es una estructura como para pensar si se puede armar ese sistema, ¿verdad? Hay mucha literatura, como decía, al respecto, pero lo que queda claro es que lo que no está resuelto es el problema del financiamiento. Ya. Que ahora que mencionabas a Claudia Sheinbaum, me vino a la mente Clara Brugada, antes de que dejara ser alcalde de allá de Iztapalapa, donde
parece que ya tiene más en mente la cuestión que tiene que ver con con el cuidado de las mujeres, digamos, con la atención a las mujeres. Es que en algún momento, si llega a ganar, digamos, allí en la Ciudad de México, le meta más impulso a esta situación. Sí, yo creo que otra de las promotoras muy sólidas de esta estructura de cuidados ha sido justamente Clarita Brugada. Creo yo que no lo hizo en Iztapalapa tal vez porque no le alcanzaron los recursos. Justamente volvemos al problema que estaba yo señalando antes. Pero sí creo que en caso de que ella fuera la favorecida para ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, esto entraría en un nivel nuevo. Pero repito, el problema sería la estructura de financiamiento. Entonces, aquí yo creo que lo que hay que pensar es que hay dos antecedentes que nos pueden servir como para buscar estas estructuras de financiamiento. El primero es el de las trabajadoras, podríamos decir, del hogar, que costó muchísimo trabajo elaborar una legislación ad hoc para ellas vía el Instituto Mexicano del Seguro Social, que venturosamente ahora ya tenemos. Se hizo incluso un estudio piloto y hoy día tenemos, pues, esa posibilidad de que las trabajadoras del hogar sean registradas con las prestaciones que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual es un avance indudable. Eso costó también mucho tiempo, pero lo que más tardó después de la prueba piloto fue armar justamente esta estructura de financiamiento. Otro caso reciente que tenemos, este es menos conocido, pero es muy interesante, es la cobertura de seguridad social para trabajadores independientes. Los trabajadores independientes hoy se pueden afiliar al IMSS y cuentan con una estructura similar de financiamiento a la que tenemos con las trabajadoras del hogar. Esto también costó mucho tiempo porque el IMSS venía acarreando modelos de aproximación a esto desde el año 2000, o sea, estamos hablando de ensayos diversos desde hace más de 22 años, y el último incluso con una prueba piloto sumamente interesante en la que se encontraron fórmulas finalmente viables para que los trabajadores independientes se acerquen al Instituto Mexicano del Seguro Social y en esa medida puedan recibir una cobertura integral de las 5 cajas, de los 5 seguros. Sigue habiendo en este tema de los trabajadores independientes algún debate que también podría ser muy interesante que tratáramos en alguna posterior emisión. Por ejemplo, las autoridades del IMSS de Zoé Robledo alegremente dicen que el sistema es absolutamente sustentable. Yo tengo mis dudas de a largo plazo qué tan sustentable pudiera ser para las finanzas institucionales, pero sin duda es un paso adelante muy importante junto con la de los trabajadores del hogar. Todo esto ha sucedido en los últimos años. Se están atendiendo las modalidades, podríamos decir, de seguridad social de los espacios más complejos. Y en este sentido, creo yo que el caso de las coberturas que se podrían dar en materia, sobre todo de la estructura de cuidados, implicaría más o menos buscar esquemas como el de las trabajadoras del hogar o de los trabajadores independientes, es decir, para decirlo con toda precisión, esquemas de financiamiento bipartito o tripartito que son sólidos. Y yo creo que eso es lo que ha detenido la aprobación legislativa de estas iniciativas y también, en cierto sentido, lo que Claudia Sheinbaum le pidió a los sindicatos, que los sindicatos no pudieron resolverle y que Clarita Brugada ha venido insistiendo ahora que haría como jefa de la Ciudad de México. Y yo creo que si ese fuera el caso, lo que sería muy bueno es que desde ahorita estuviera pensando Clarita Brugada en un sistema de financiamiento sólido, o sea, no solo llenar más de información que ya tenemos suficiente sobre cómo descargaría a la mujer o el segundo universo de los enfermos o de los discapacitados o de la tercera edad. Sobre todo en materia de la mujer ya tenemos información vastísima del Instituto de las Mujeres, de la CEPAL, del propio INEGI, información internacional además. Oxfam mismo ha hablado muchísimo de esto. Pero el asunto es que habría que traducir ya toda esta información en pisos sustentables de financiamiento sólido. Oye, Gustavo, pero sería, bueno, te oigo hablar y no me salta mucho la opción, ¿no?
Se supone que en el año 2024 hay un mayor déficit fiscal. Parece ser que no habría mucho de dónde mover la cobija, ni mucho menos, y que de cierta manera, no sé si van a quedar estancados. Por ejemplo, toda esa información que ya decías y que además ya está, por ejemplo, ahí está la Estrategia Nacional de Cuidados, que fue hecha a nivel de mujeres, también con la ONU desde 2018, y también la supuesta, digamos, obligatoriedad del Estado mexicano de proteger el derecho al cuidado y a cuidar y establecer medidas que permitan su cumplimiento. Con lo cual, pues, ahí la Ley General de Salud tendría que estar, digamos, en ese mismo tono, pero si no hay financiamiento, Gustavo, y ¿qué podría hacerse, no? Sí, por eso yo mencionaba a los compañeros de viaje, estos fellow travelers de la derecha, que se han montado junto con estas organizaciones de mujeres que han trabajado a lomo horas, ¿verdad? Para producir una información contundente, sólida, ¿verdad? Estas organizaciones que sí, lo que están pensando es un financiamiento del Estado, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, los mencioné perfectamente, los mencionaste tú, hace un momento. Todos ellos lo que están buscando es evidentemente tratar de sustituir que la seguridad social deje de ser el impuesto que pagan los patrones y paga además esto. Y es muy correcto lo que tú dices. Para como viene el cambio fiscal de México en el 24, pues esto sería muy complejo que fuera así. Por eso yo insisto que lo que se podría hacer sería buscar un esquema de financiamiento, como el caso de las trabajadoras del hogar o el de los trabajadores independientes en el IMSS, que son esquemas tripartitos, ¿no? Donde ponen bastantes actores. Y yo creo que eso le daría viabilidad a estas iniciativas, porque como decimos, solo en el caso del cuidado de las mujeres como cuidadoras, que es un gran avance, como ya decíamos, que traía la Constitución de la Ciudad de México, eso permitiría que toda esa información que ya tenemos ahorita, que es muchísima, se tradujera en alternativas viables con financiamiento sólido, ¿verdad? Eso yo creo que es el punto crucial. Ya. Oye, dos puntos, Gustavo, para ir fortaleciendo esta parte, irla complementando. ¿Cuál ha sido la posición, digamos, de los partidos políticos en torno a este sistema de cuidados? Bueno, no sé, primero si me respondes esto. Casi no hay oposición. Yo creo que es algo en el cual existe un consenso horizontal, dada la importancia que tiene la agenda de las mujeres. Digamos que la componente principal del sistema de cuidados, la más activa, la que ha sonado más, digamos, es la parte que tiene que ver con la mujer, y yo creo que estamos completamente de acuerdo con ellas en la urgencia de esta estructura de cuidados. Y ahí los partidos en el esquema horizontal, podríamos decir, tienen pues comparten la prioridad, ¿no? Incluso algunas de las iniciativas que se han presentado llevan el consenso de muchos partidos. El problema es que no está resuelta la estructura de financiamiento y, como decía yo, hay una transposición de los universos, de los 4 universos que podrían tal vez ser separados, ¿no? E incluso la idea de la cuidadora, que como tú señalabas muy bien, en el marco de una estructura remunerada o no remunerada. Ahí una propuesta viable en términos financieros necesita evidentemente precisión mejor en el diseño de la propia iniciativa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los partidos las apoyan. Oye, en este sentido, hablando del financiamiento, Gustavo, ¿qué opinas ahora sí que de las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en donde, bueno, reconoce todas las cuestiones que pueden Sí, darse benéficas a la mujer por ese sistema de cuidados? Habla también del costo, que eso representaría más o menos entre 1.2 y 1.4% del Producto Interno Bruto por año, lo cual pues, parece muchísimo. Y casi, casi es, bueno, ya aquí nosotros digamos, viene el otro sexenio, a ver cómo le van a hacer ellos. Pero también la cuestión, y creo que lo habías ya mencionado, la cuestión de si es tripartita o no. Me parece bien, digamos, es una forma de darle a los empleadores una carga, digamos, o una parte de lo que ellos tendrían que aportar también en términos de seguridad social. sí, yo creo que eso es interesante porque Iorio toma una posición
en el fondo muy cómoda, ¿verdad? Porque es una posición de decir, bueno, es 1.4 del PIB, no alcanza, nosotros, nosotros ya nos vamos, ¿no? Que quedará como un asunto para la administración que gane la elección del 24. Y digamos que yo creo que lo único que sirve es que a mí me parece que es una lectura completamente neutral en términos políticos. Él debería, como tú muy bien señalas, haber tomado partido respecto a lo que significaba un financiamiento público de esta red y evidentemente si va a ser un financiamiento público, pues estarían los recursos bipartitas o tripartitas y señalar claramente los compañeros de viaje esto que lo que quieren es hablar más bien de movilidad social, como el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿verdad? O el Centro de Estudios e Investigaciones Presupuestarias, que se pasa exagerando los costos que hay que pagar por seguridad social sin ocuparse de ofrecer escenarios como los que estamos analizando en esta emisión, ¿no? Yo creo que lo de Llorio ilustra los límites que tenemos con lo que fue realmente en todo el periodo de López Obrador una Secretaría de Hacienda cuasi neoliberal, ¿verdad? No tuvimos realmente en esa Secretaría de Hacienda en ningún momento representantes de lo que era la oportunidad del cambio en la cuarta transformación, ¿verdad? Siempre tuvimos, primero con ese efímero Ursúa, que ahora está al lado de la campaña opositora a la cuarta transformación, después con Herrera, un funcionario que venía del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y ahora, podríamos decir, con Ramírez de la O, con Rogelio Ramírez de la O, lo que tenemos es una continuidad suave, podríamos decir, de estas visiones neoliberales. Y eso a mí me parece que se expresa muy bien en lo que dice Llorio. O sea, dice, es caro, hay que buscar una estructura de financiamiento, sí ayudaría a las mujeres, pero es para la próxima, ¿no? En ese sentido, creo yo que es interesante traer a colación hace más o menos 2 semanas, Claudia Sheinbaum reunió a su primer equipo de especialistas un domingo en el Museo Interactivo de Economía, ¿verdad? Y ahí designó, por ejemplo, a Gerardo Esquivel. Eso es interesante. Un personaje como Gerardo Esquivel, que siempre ha sido muy anfibio en términos políticos, es medio socialdemócrata, es medio realista en términos de las políticas neoliberales, incluso su estructura con la que él se ha movido se llama democracia deliberada, el nombre mismo lo dice, ¿verdad? Es un funcionario que además de tener un parentesco directo con Graciela, que es quien dirige el INEGI, también ya mencionó ahora en alguna reciente entrevista que, por ejemplo, una reforma fiscal sería bienvenida para atraer ingresos y atender nuevas necesidades, entre los cuales mencionó, por supuesto, esta estructura de los cuidados. Bueno, yo saco esto a colación porque a diferencia de Llorio, aquí lo que tendríamos son en personas como Esquivel, que en vez de entrar a la materia directa, como por ejemplo sería el caso de pensiones, de hacer un ajuste fuerte al sistema de pensiones, o en el caso de de la importante estructura de cuidados, en vez de entrar directamente a estas materias, lo que plantean es la urgencia de una reforma fiscal, ¿no? Que es, ahora nos vamos para allá, para luego regresar a esto, ¿ves? Eso es lo que yo veo ahí como una situación ligeramente, y pues podríamos decir, indefinida para atender el problema del sistema de cuidados. Hace rato mencionamos una serie de instituciones, Gustavo, pero nos faltaron dos. En salud, tristemente, bueno, para mí, desde mi opinión, la tristemente célebre Salud, que sabemos que ahí estuvo la mano de Julio Frank y de Soberón, pero también del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. ¿Qué papel le ves en este debate que hay? Si lo Sí, favorecen o si lo distorsionan, también pudiéramos preguntarnos. hasta donde yo tengo conocimiento, afortunadamente, Funsalud no se ha pronunciado hasta donde yo tenga conocimiento en materia del asunto de esta estructura de cuidados, ¿verdad? Yo creo que ya tienen bastante tiempo como por haber revisado el conjunto de de sus erráticas recomendaciones en materia de salud para ahora
ofrecer algo diferente en la medida que también Claudia Sheinbaum aquella mañana en el Museo Interactivo de Economía pues habló de la presencia del doctor Kersenovich como una posibilidad nueva para el sector salud, asunto que es muy interesante porque se trata de un clínico moderno, ¿verdad?, que podría darle otra dimensión a todo lo que se ha hecho con salud hasta ahora. Y en el caso del Centro Interamericano de Seguridad Social, sí, lo que podemos decir es que forma parte de esta corriente que cree que la seguridad social es un derecho humano y no les gusta la componente laboral de la seguridad social, es decir, la parte que tiene que ver sobre todo con el artículo 123 constitucional y también con el artículo 4 constitucional. Es decir, lo que evidentemente dificulta la ampliación de la seguridad social, que es la formalidad, es algo que no les gusta, les gustaría más que operara en términos de un financiamiento público pagado por impuestos generales, como sucede, por ejemplo, con el modelo español o como sucede con el National Health Service británico, ¿no? Y no que estuviera atado, ¿no?, a esta impuestación que significa el financiamiento tripartito que establece que pone una parte el gobierno, una parte el patrón y otra parte el trabajador, es decir, lo que conocemos propiamente como un esquema tripartito de contrato del seguro social, que es el modelo que yo considero más viable como estructura financiera, ¿verdad? Entonces, en este Centro Interamericano, como en la CEPAL, también tenemos voceros muy alegres, que en cierto momento cuestionan no les gusta el hecho de que se necesite financiar a partir de una estructura sólida, sino les gusta que fuera el Estado. Por eso apuntaba, vamos a ver si un personaje como Esquivel, que ahora está hablando ya de una reforma fiscal, cosa que Claudia Sheinbaum en su momento había dicho que no ocurriría, vamos a ver qué sucede en el futuro, por supuesto, lo plantean como una precondición de una estructura de cuidados, cuando yo creo que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Lo primero que habría que hacer es atender, por ejemplo, las pensiones o el esquema de cuidados con una estructura de financiamiento definida. Y otro tema es el tema de una supuesta reforma fiscal, porque como dicen muy bien los franceses, o sea, toda buena reforma fiscal se traduce en un incremento de impuestos, sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Es una manera muy correcta, me parece a mí, de resumirlo. Sobre todo para los que menos tienen. Sí, exactamente. O sea, esa es toda propuesta de reforma fiscal son impuestos. Así Sí. es como se resume popularmente, ¿no? O sea, Por aquí la idea, bueno, se supone que en este gobierno no ha habido ninguna afectación a los de arriba, ¿no? Siguen ganando lo mismo, no ha habido bueno, ninguna claro, pues afectación eso y es no. en lo que estaríamos en debate. Entonces, por ejemplo, Oxfam es una de las organizaciones que siguiendo ligeramente a Piketty, pues lo que de alguna manera sugieren es que sí, habría que gravar muchísimo más al sector empresarial, habría que gravar, por ejemplo, las ganancias de los bancos, ¿no? Hay quien dice, con toda razón, que en materia de pensiones, pues dado lo que han ganado los bancos, habría que grabarlos para tratar de financiar un esquema diferente en materia de pensiones como el que he trabajado yo tantos años con mi equipo, ¿verdad? Sí, por supuesto, eso sería, pero en principio este es un tema abierto, pero no es, podríamos decir, el señor Esquivel está introduciendo la posibilidad de una reforma fiscal, por eso digo yo, está en el equipo ahora de Claudia Sheinbaum, cuando en verdad habría que tender la agenda pensionaria tal y como está ahorita y una estructura de cuidados tal y como está ahorita, no dar el rodeo, eso es típico de Esquivel, ¿no? Pues ahora que traigo, vemos que con Claudia Sheinbaum, entonces prácticamente hay un consenso de que sí se necesita este Sistema Nacional de Cuidados y que ahora lo que faltaría es que pues, ya se abocaran pues a ver cuál va a ser el esquema de financiamiento del que estás hablando, ¿no? ¿Qué opinas, Gustavo? En el muy remoto caso, yo la verdad, sinceramente, tocaría madera, de que ganara el equipo contrario, por ejemplo, con Galvez Vez, que se siguiera también este sistema nacional de cuidados. Por eso te preguntaba hace rato cuál es el posicionamiento de los partidos políticos. ¿Ves la misma intención que hubiera o la misma disponibilidad para este sistema nacional de cuidados?
Digamos, claro, yo digo, en el remoto caso de que eso Sí. ocurriera, porque basta ver la batería de operadores que están alrededor de las propuestas de esta candidatura, ¿no? Yo creo que sí se insistiría justamente por el lado más negativo de la estructura de cuidados, que es el del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por supuesto, ¿no? El del Centro de Estudios Presupuestales, digamos. Por supuesto que se iría por ahí, pero yo creo que se toparían con el mismo problema. O sea, la urgencia de ayudar a la mujer en la liberación de esta carga del cuidado implica ser serio en el esquema del financiamiento y parar de seguir llenando de información en los 3, 4 universos que ya mencionamos que estaban contemplados y buscar una fórmula viable para que esto realmente fuera operativo. Y yo creo que ahí el esquema del seguro social es evidentemente un esquema viable. Por ejemplo, piénsese en la primera infancia, el esquema de guarderías, por ejemplo, ¿no? Eso te daría, evidentemente, por qué se detuvo el modelo de guarderías, por qué se subrogaron las guarderías, por qué terminamos con el terrible episodio, ¿no? De Hermosillo, o las estancias Changarro de Calderón y de Lía Limón, ¿verdad? Que es la gran operadora de ese modelo, podríamos decir, criminal Sí, sí. de estancias Changarro, ¿no? Sí. Ese universo es interesante que no haya llegado al debate a hablar para la primera infancia de guarderías. Eso, por ejemplo, una red nacional de guarderías debidamente financiada. Y yo creo que eso podría ser muy entendible a nivel de la Ciudad de México por Clara Burugada, dado pues, su íntimo trabajo siempre alrededor de las comunidades, ¿no? Yo Sí, pienso. bueno, sí, no, no, y qué bueno que lo dices, ¿no? Y no solo bien financiada, sino también bien estructurada, ¿no? Porque esto de Claro. las Uh-huh. estancias changarro, bueno, sí, qué bueno que sacas a colación este tema, de una absoluta impunidad, ¿no? Y por cierto, ¿no? Hay unos operadores económicos, pues es el ángel de la dependencia, José Ángel Gurría. Justamente la semana pasada se cumplieron 25 años de Fobaproa, ¿no? Y que Claro. seguiremos pagando. Sí, por eso yo decía, lamentablemente para el electorado mexicano, yo creo que es muy claro que el escenario de 24 es que no hay oposición. Eso que está del otro lado, con personajes como Gurría, pues evidentemente deja ver que la ciudadanía no tiene la oportunidad de optar por alternativas. Debería haber más debate, ¿no? En materia de salud, por ejemplo, ¿a quién tenemos del otro lado? A este diputado Ramírez Barba, que verdaderamente no reúne los requisitos mínimos para estar sentado en una mesa de análisis de la política de salud. Es verdaderamente muy triste, ¿no? Y del otro lado, pues lo que hay, los nombramientos recientes que se han hecho, por ejemplo, poner a Jesús Ortega, que es el autor de buena parte del desastre del PRD, como en el área de prospectiva, pues a mí me parece, pues es una especie como de Juan Orol electoral, ¿no? Una situación cuasi cómica, ¿no? O Silvano Aureoles, que está cuestionado completamente, en fin, podría dar otros nombres, pero no hay la posibilidad de que, por ejemplo, en términos de un asunto tan importante como de esta estructura de cuidados, hubiera del otro lado una plataforma de alternativas, donde no debería estar evidentemente Lía Limón, porque hay que recordar que ella sigue haciendo campaña con la camiseta de estancias infantiles, las que ella diseñó, que yo bauticé de estancias changarro, ¿no? Que como decía es una estructura casi criminal, ¿no? Y que viene del desapego que tuvieron hacia un establecimiento de una política pues de guarderías a nivel nacional con el modelo original del IMSS, que era el más caro, ni siquiera las subrogadas, que esas vienen a ser una subespecie, ¿verdad? Gustavo, pues muchas gracias. No sé si tengas algo más que agregar, algo más que quieras Pues decir. agradecerle mucho a Rompeviento toda la hospitalidad que hemos tenido este año, que ha sido realmente pues muy agradable para mí y espero también para ustedes, a la producción, a ti, que han tenido la paciencia de tratar estos temas. Y bueno, supongo que
En enero seguiremos, Sí, seguiremos dando lata aquí. seguiremos dando En lata a la enero y mitad de hoy. esperemos que todo 2024, ¿no? Y Y creo que esperemos que todo el va a ser un año 2024. muy interesante, ver cómo va funcionando el sistema de salud, cuál va a ser la transición y cómo operan todo este tipo de cuestiones, ¿no? Desde los niños, Claro, por ejemplo, el adulto mayor y bueno, todas las personas que tienen situación de exclusión y de vulnerabilidad. ¿Sí? tendremos seguramente una emisión muy interesante para enero, así que muchas gracias por la atención y felicidades a todos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en Mirada Crítica. Vamos a pasar a la sección de los cartones. Seguimos con el tema Gaza, seguimos con el tema, pues ahora sí, de lo que está sucediendo allá, donde efectivamente podríamos considerarlo ya como, pues no sé si sigamos llamándolo como una guerra, o un gazacidio, un genocidio, un infanticidio. Me parece que cualquiera de estos tres últimos términos pueden quedar bien allá. Ojalá se encuentren los mecanismos para que se detenga esa masacre ya en Gaza. Recordemos que ya de los más de 15.000 fallecidos, ya de los más de 15.000 muertos, gran parte son mujeres y niños que no combatientes y que no tenían nada que ver en este conflicto y que desafortunadamente pues Estados Unidos sigue vetando las resoluciones de la ONU y no solo eso, sino que además siguen enviando armamento, pues ahora sí que a este lugar. El plan de cartón que tenemos es Milei. Milei ya sabemos que ya asumió la presidencia allá en Argentina y ahí está con su motosierra, ¿no? Con la que acostumbraba a grabar algunos de sus mensajes. Y bueno, ya las medidas que anunció, pues ahora sí que la devaluación de la moneda argentina, la del peso argentino, el intento que está anunciando de dolarizar la economía, la inflación que la subió de 140 a más de 200%, en fin, a ver cómo le va. Allá en Argentina ya empezaron las protestas sociales, parece que intenta tener la mano dura y bueno, no nada bien el panorama político, económico y social de esta nación hermana. El cartón es de Rapé, que también pues toma esta parte de Argentina y ahí pues pone a Milei diciendo es por el bien de los argentinos, ahí con su nariz, en vez de Pinocho, pues con su nariz de motosierra. Ya sabemos que también, además de lo que acabo de comentar, pues ya varios ministerios cerró todas las obras públicas, con lo cual imagínense la cantidad de desempleados que todavía hay, ya de por sí había determinado porcentaje, ahora peor con las medidas que está instalando allá Milei en aras de aplicar un modelo neoliberal eminentemente para supuestamente contener pues, ahora sí que la situación tan desastrosa que tiene Argentina, pero que parece ser que por lo pronto en las medidas a corto plazo no le va a ir muy bien a este país, aunque Milei dice que a mediano y largo plazo le va a ir bien a esta nación. Créanme que lo dudamos muchísimo, pero bueno, pues ya independientemente de las filias y fobias, pues esperemos que el pueblo argentino no la pase tan mal como parece ser que pues, los próximos días están por venir. El cartón ya lo teníamos hace algunas semanas, este es de Le Flores, ¿se acuerdan que pues, Milei fue a hacer un viaje allá a Israel y con Estados Unidos, donde se entrevistó precisamente con Biden, y ahí está pues con sus dos amigos, de hecho pues, este cartón lo tituló Le Flores Los Tres Alegres Compadres, y pues viene nada más que triada tenemos aquí, ¿no? Netanyahu con sus bombas ahí, y pues Joe Biden pues dando dinero, apoyando políticamente a Israel, y por supuesto pues ahí Milei saber hasta dónde llega a asumir, me refiero no de asumir de tomar un cargo, sino de asumir, de pues, bajar, parece ser que pues a niveles muy profundos al Estado de Argentina. Siguiente cartón, ya en temas nacionales, pues aquí está Rocha, teníamos este cartón también por ahí de la Feria Internacional del Libro, en donde, pues recuerdan ustedes que la señora Galvez, pues hasta se olvidó de cómo se llamaba un tipo que inclusive es biográfico de ella, y ahí pues Rocha le pone un cartón diciéndole a un ayudante ahí de la FIL, el stand de ayuda está para allá, porque parece ser que mucho que lo necesita Galvez y la campaña que está teniendo parece ser que nada exitosa porque no solo no ha aumentado en términos de preferencias de votación, sino que inclusive los ha disminuido. Y tiene cartón,
es de Hernández, también haciendo la crítica al Movimiento Ciudadano, donde pues, pone a Gálvez diciendo: desastre de partidos Movimiento Ciudadano, no entiendo por qué no van en alianza con nosotros. Pues ahí está, es una verdad muy certera de el Monero Hernández, que nos dibuja también pues, a la candidata del frente opositor, y que parece ser que deben estar muy preocupados, tan preocupados que le van a meter muchísimo dinero, muchísimos recursos a las campañas sucias. Y no digo la campaña sucia, digo las campañas sucias, porque inclusive esto pues, están internacionalizando, sí están mandando, pues ahora sí que memes y todo lo que pueden desde países, y no necesariamente de México, para tratar de despistar, pues, si en algún momento al INE se le ocurre verificar de dónde provienen ciertos eslogans, ciertas cuentas, y ahí pues, tratar de protegerse, pero y seguir haciendo daño a precisamente la campaña de Morena. El cartón ya tiene que ver con el Poder Judicial. Aquí vemos a la ministra Norma Piña, dibujada por el Fisgón, y lo titula Problemas de la Corte. Y dice, bueno, sí, yo dije que íbamos a devolver los 15,000 millones de los fideicomisos ilegales. Ya ven cómo son algunos jueces de tramposos, tranzas, y, utilizando la palabra de Gálvez, y de cabrones. Buen cartón del Fisgón, porque ya ven que aparentemente la ministra estuvo de acuerdo, pero pues operó también, y ahí sí ya no se ha pronunciado al respecto, para que pues, algún juez diera un amparo y efectivamente los 15,000 millones de los fideicomisos continuasen en el Poder Judicial, y hasta ahora, por lo menos, no se han tocado y parece que no se van a tocar pues, en los próximos meses. Rocha también dibuja a la ministra, pues ahora sí que la ministra Piña, la dibuja aquí, y pues ahora sí que llorando, ¿no? Diciendo, pobrecitos damnificados del huracán Otis que se han quedado desamparados. Y están pues sus clinics con el amparo contra la extinción de los fideicomisos, pues, ahora sí que tapándose las lágrimas de cocodrilo, que parece que no le ha importado mucho al Poder Judicial la forma en que está pues, sufriendo, está pues, sobreviviendo en algunas localidades de Acapulco, donde pues, el fenómeno meteorológico golpeó muchísimo más duro que en otros. El siguiente cartón que tenemos, pues ya nos habla de la Fiscalía General de Justicia Electoral, y aquí está pues el presidente que no se quería ir, y aquí lo titula Rapé diciendo pues no se ha dado cuenta, de que ya no está. Y aquí pone a Reyes, al ministro Reyes, diciendo no me quiero ir, cuando pues ya afortunadamente ya renunció, pero no crean ustedes que la persona que lo puede sustituir pues es muy proba que digamos. Es un cochinero realmente lo que tiene ahí en el Poder Electoral Judicial de la Federación, en donde, pues desafortunadamente, miren en manos de quién estamos, en los que pues, son las y los encargados que van a decidir la elección presidencial que se va a tener el próximo año. Y el siguiente cartón tenemos, y con esto finalizamos el día de hoy, pues este cartón es de Horacio. Créanme que hay algunos funcionarios de pues, alto nivel del Poder Legislativo, del Poder Judicial e incluso del Poder Ejecutivo que también se han amparado, por ejemplo, algunos órganos autónomos, pues allí están con grandes aguinaldos, grandes prebendas, grandes beneficios, y nos dicen sin mover ni una sola coma. Porque así está un poco la situación del país, y pues nuestra parte, me refiero al nombre de Jerónimo, al nombre de Luis, al nombre de Cris, al nombre de Leo Piña y por supuesto de Ernesto Ledesma y todos los que hacemos aquí Mirada Crítica en Rompimiento. Les deseamos lo mejor de lo mejor para estas fechas que vienen, para Navidad, para Año Nuevo, y pues nos vemos el próximo año, aquí en 2024, si todo va bien. Esperemos que también para ustedes, y de verdad, pues les vaya lo mejor de lo mejor hasta el mes de enero. Cuídense mucho, por favor. Hasta pronto.